¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos a otro domingo de terror. Y sí, tenemos nuevas historias y en esta ocasión tenemos historias de camionero. Sí, largos trayectos, rutas, noche, oscuridad. Sí, o sea, los camioneros. ¿Quién más para que se dé todo esto de lo paranormal, no? Así que nada, estas son historias como siempre traigo, casos reales, así que espero que les guste y espero que disfruten de estas historias, ya que de acá lo lanzamos con mucho amor. Así que nada, gente, como siempre digo, pónganse en auriculares y imaginen la situación para poder disfrutar y poder, no sé, volar con la mente un rato, ¿no? Así que bueno, nada, apaga las luces, ponete auriculares y escucha esta historia con mucha atención. Vamos. Corte de ruta. Antes de contar mi historia, debo aclarar que debido a la situación en la que se desarrolló el caso, omitiré todos los datos que no sean necesarios. La información no tuvo alcance mediático, pero nosotros estamos seguros de que fue un suceso único de índole paranormal. La mayor parte de mi vida fui trailero, trabajo que como ya muchos saben es considerado uno de los más propensos a tener encuentros sobrenaturales. Pese a eso, yo jamás había vivido algo así, ni mucho menos algo que me haya hecho sentir un miedo tan grande como el que sentí en aquella oportunidad. Tengan en cuenta que fuimos varios los involucrados en este relato y que debido a su magnitud, uno de nosotros terminó con problemas psicológicos, algo que doy gracias a Dios de haberme librado. Sucedió en uno de los tantos cortes de la ruta que pasan en Argentina, donde un número de manifestantes prohíben el paso de los vehículos como forma de protesta al gobierno local, tratando de esa manera llegar a un acuerdo que los beneficie, reparando el daño de los que se sienten afectados. Tal fue el caso en aquella noche. En la década de los 90 me topé con una larga fila de vehículos que esperaban cruzar la ciudad donde se estaba realizando el corte. Después de bajar y consultar sobre lo que estaba sucediendo, supe que esa noche no podría seguir mi camino. Cerca de allí me encontré con unos colegas que también habían quedado inmovilizados. La incómoda situación nos motivó a resignarnos y a tratar de aprovechar el tiempo que permaneciéramos en el lugar, por lo que nos propusimos a preparar algo para pasar el tiempo. Con café y juegos de carta de por medio se hicieron 1 de la madrugada. Ya nos estábamos despidiendo para descansar cuando comenzó todo el bullicio. Vimos camiones de gendarmería aparecer de repente y de ellos bajaron decenas de militares armados que corrían en dirección a la multitud. Algunos se detuvieron juntos frente a nosotros y desde allí disparaban gases lacrimógenos hacia el tumulto. La reacción de la gente fue inmediata. A lo lejos escuchábamos los gritos y llantos tanto de mujeres como de muchachos jóvenes expresando el temor que sentían al estar involucrado en esa represalia. La expansión de gas formó una inmensa nube sobre el pavimento y no demoró en llegar hasta nosotros. Aunque tratamos de protegernos, los químicos empezaron a descomponernos. Nosotros estábamos estacionados junto al costado de un monte que es precisamente donde vimos salir esas cosas. En primera instancia pensamos que se trataba de la misma gente que intentaba huir por el monte, pero a medida que iban saliendo a la ruta pudimos constatar de que no podían ser ellos. Estos eran seres de media estatura, parecían estar todos desnudos porque no distinguimos prendas en sus cuerpos oscuros. Algunos llevaban una especie de rama en sus manos y con ella soltaban el pavimento como signo de festejo eufórico al ver lo que estaba sucediendo con la gente. Algunos no tenían rostros, otros abrían su inmensa boca con la cual producían sonidos intolerables al oído humano. Todos se deslizaban en medio de esa nube y al parecer solos nosotros podíamos verlo desde donde estábamos. Permanecimos petrificados de horror, pero cuando creíamos que nada podía ser más terrorífico, fue entonces donde apareció otro ser. Este tenía la fisonomía de un hombre alto,
robusto, con una barba cubriendo su mentón. Sus ojos eran de dos brasas ardientes que despedían llamas. Un enorme e infernal perro negro caminaba a su lado. A diferencia de los demás, este nos observaba mientras caminaba hacia nosotros. Fuimos 4 los que presenciamos esto. Todos nos subimos al camión que teníamos más cerca y salimos a toda prisa del lugar. Manejamos hasta que dejamos de escuchar gritos. Al detenernos, uno de los muchachos tuvo un ataque de pánico del cual nunca pudo recuperarse. Dejamos pasar el tiempo suficiente para recién volver a nuestros camiones. Al llegar al lugar ya había pasado todo. Algunos vehículos retomaron su viaje. Nosotros llevamos al doctor de la ciudad a nuestro compañero, quien debió permanecer sentado durante varias horas para poder ser estabilizado. Aún así nunca volvió a ser el mismo de antes. Después de eso, tuvimos la oportunidad de reunirnos nuevamente para hablar sobre el tema, llegando a la conclusión de que esa noche vimos al mismo diablo acompañado de sus súbditos. No sé si alguien más ha presenciado de lo que nosotros fuimos testigos, pero escuchamos que esa ciudad es muy conocida por la cantidad de brujos y brujas que viven allí. Precisamente el monte es el lugar preferido de muchos para hacer sus trabajos. Ruta 52. Me llamo Daniel Zárate, soy trailero como se conoce acá en Argentina o camionero para otros países de Latinoamérica. Llevo trabajando en esta noble labor desde mi juventud, herencia que me inculcó mi padre, la cual también comparto junto a mi hijo, aunque nos desempeñamos en empresas diferentes. Hago mención de esto porque es una de las características principales en la que diferimos, es que a diferencia de mi hijo, la empresa en la que yo estoy no me permite llevar acompañantes, razón que me llevó a vivir todas las anécdotas en soledad. Algo que ciertamente tiene ventajas para muchos, pero hay ciertas vivencias que quizá no ocurrirían estando acompañados de alguien, porque estoy seguro de que cuando estamos solos, el demonio nos ve como un blanco fácil. Esto sucedió hace unos pocos años en uno de los tantos viajes que hice en la Ruta 52, cerca de la cordillera fronteriza de Chile y Argentina. Eran las 11:15 aproximadamente. La noche fría, típica del clima, mantenía impaciente mi deseo de llegar a destino, hacer mi entrega y regresar a mi hogar para así tener un merecido descanso. Por esas cosas de la vida, una falla inexplicable en mi camión obstruyó mi viaje, dejando absolutamente solo, parado a la intemperie de la oscuridad y la congelada carretera. Desde ese instante supe que algo malo pasaría. Cuando me bajé del camión, una brisa seca golpeó mi cara. Quise acelerar el proceso de revisar el motor y todo lo necesario para encontrar el desperfecto. Dada por concluida mi búsqueda sin resultados positivos, nada técnico justificaba el mal funcionamiento de mi camión, ni mucho menos el motivo por el cual no podía dar arranque. Maldecí en alta voz como quien se desahoga por algo que provoca molestia e impotencia. Nada más me quedaba por hacer. Dependía de algún otro camión que pasara por el lugar a ver si me podía ayudar, pero dada la ubicación en donde me encontraba, seguramente pasarían horas en volver a ver a alguien por allí, o al menos es eso lo que yo pensaba. Media hora después, empecé a tener una leve sospecha de que en realidad yo no estaba solo como creí en ese insólito sitio. Una cinta flameante, colgada de un pequeño soporte a la orilla del parabrisas, esta me indicaba la furia de la brisa helada que castigaba la zona. A pesar de que me encontraba dentro de la cabina con calefacción, sabía que de igual modo, tarde o temprano podía averiarse. Entonces yo también sufría los estragos del frío. Estaba meditando, aún en eso, cuando de reojo percibí una sombra que pasaba por la ventanilla del lado acompañante. Por instinto, volteé para mirar, pero solo me encontré con la oscuridad. No había terminado de reincorporar mi vista al frente cuando escuché un golpe lateral en el acoplado del camión. Me quedé atento por unos segundos con el fin de distinguir si lo que había oído fue provocado por el viento, pero nuevamente me convenció de que se trataba de algo más, alguien o algo
estaba allí afuera, golpeando la caja de carga. Encendí todas las luces antes de bajarme, no sin antes tomar un arma que solía llevar por seguridad personal. Apenas puse un pie en el suelo, cubrí mi nariz con mis manos para protegerme de un olor pestilente, insoportable, que surgía de la nada. Pero no fue solo eso, todo el ambiente pareció haber cambiado. La noche estaba más oscura de lo normal, el firmamento estaba cubierto de nubes negras que ocultaban las estrellas, generando un clima perturbador. No obstante, algo más espeluznante todavía me dejó inmóvil de miedo. Unas sombras humanoides estaban paradas a unos metros de mí. Eran figuras tan negras que sobresalían de la misma oscuridad. Estaban tiesas, sin hacer nada. Segundos después volví a escuchar el golpe, giré mi cabeza y vi a dos de esas cosas prendidas del acoplado cerca mío, tan cerca que los reconocí como los que despedían ese fétido olor. Solo alcancé a ver escasamente sus rostros deformes porque horrorizado me subí al camión asegurando las puertas e instantáneamente empezaron a provocar el caos. Paulatinamente todo el camión empezó a balancearse hacia los costados. Era como si lo empujaban de ambos lados con una fuerza descomunal. Podía sentir cómo las ruedas se levantaban del suelo para luego caer bruscamente. El temblor producido por los impactos empezaron a rasgar los vidrios de la cabina en tanto yo gritaba desesperado: «Dios, sálvame, por favor». Al instante, todo se quedó quieto junto a un silencio abismal. Abrí los ojos rogando de que todo esto se tratara de una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. Pero no, sobre el vidrio roto del parabrisas vi pegadas esas cosas que ahora pude contemplar claramente. Abrí los ojos rogando que todo se tratase de una pesadilla de la cual acababa de despertar. Pero no, sobre el vidrio roto del parabrisas vi pegadas a estas cosas que ahora pude contemplar claramente. Sin duda alguna eran demonios, seres de rostro monstruoso, de grandes bocas con muecas vacías, matices humanas, quienes al verme en esa frágil condición lanzaron gritos enloquecidos para reiniciar mi martirio. El camión volvió a balancearse por unos minutos más hasta que finalmente este se volteó hacia un costado conmigo dentro, partiendo las ventanas en 1000 pedazos. No sé qué ocurrió después, perdí la conciencia y lo último que recuerdo es ver esos ojos brillantes mirándome fijamente. Un camionero me salvó al encontrarme hora después. La hipotermia casi acabó con mi vida al estar expuesto al clima durante todo ese tiempo. Mi camión no solo estaba volcado, sino que no había lugar en la que no estuviera destrozado. Un accidente provocado al haberme quedado dormido fue la razón que dictaron para justificar lo ocurrido. Nadie creyó en mi historia. Pasé a ser uno más de los que formaban parte de la extensa lista de accidentados en ese tramo de la carretera. Todavía trabajo para la misma empresa, pero solo abarco destinos en las zonas locales, esta que están plagado de tránsito permanentemente. Eso es lo que elegí, pues si me toca perder la vida conduciendo un camión, indudablemente prefiero que sea cerca de la ciudad y no a mano de los demonios en aquella carretera de la Ruta 52.